Estas son las 10 formas más extrañas de morir. Pues aquí está, esta es la nueva serie de 4 vídeos que veréis próximamente, solo que a diferencia del anterior, esta no la subiré seguida, sino que lo intercalaré con otros vídeos con temas muy diferentes para no saturar. Porque así soy yo, trayendo temas alegres siempre que puedo y el cuerpo me lo pide. Y ahora, sí que te está faltando tiempo para ponerte a escribir en la caja de los comentarios, que de caja tiene bien poco, la frase "esta serie va a ser como la de 1000 maneras de morir". Pues ni tan cerca. Lo que verás aquí, todos y cada uno de los puestos a lo largo de la serie son casos reales. No reales solo en mi cabeza, sino que de verdad ocurrieron y se documentaron. Además, por si fuera poco, yo ya aviso si algún puesto tiene pinta de leyenda urbana. ¿A qué viene esto? Pues solo para decir que las muertes que salen en la serie 1000 maneras de morir son en su mayoría inventadas. Entiende que tiene más posibilidades la Tierra de ser hueca que un capítulo de la serie sea basado en hechos reales. Ves preparando el cuerpo y la mente también. Escucharás muchas muertes, tan injustas algunas como estúpidas otras, pero todas en su conjunto muy extrañas. Espera un poco y escucha. Número 10. El primer emperador chino y su hijo Fusu. El primer emperador de China, Qin Shi Huang, no era precisamente un santo, sino un hijo puta consumado. Es cierto que unificó China e introdujo cambios importantes para el beneficio del país, pero también forzó la construcción de la Gran Muralla China, dejando a más de 2 millones de muertos detrás. Con todo, el emperador Qin le temía a la muerte hasta límites increíbles. Pasó gran parte de su vida buscando el secreto de la inmortalidad. Ordenó ser enterrado en su mausoleo con 8000 figuras de soldados y caballos que presuntamente le seguirían al otro mundo, más conocidos actualmente como los guerreros de terracota, y sobre todo, se negó a realizar un testamento. Algunos dicen que en ese afán de buscar la inmortalidad, algunos de sus alquimistas le recomendaron comer pastillas de mercurio, algo que por otra parte no deja de ser una leyenda, pero que no importa porque de quien tenemos que hablar aquí no es del primer emperador, sino de su hijo Fusu. Este hijo tuvo una vida complicada por no poseer la misma crueldad que su padre y terminó pagándolo de un modo raro. Cuando el emperador murió, el jefe imperial Li Si falsificó un testamento supuestamente hecho por Qin, donde decía entre otras cosas que su última voluntad era que Fusu se suicidase. De este modo, Fusu pasó a ser la primera y única persona en suicidarse por la voluntad de un testamento que, para más coña, era falsificado. Número 9. La sopa y el café con leche. Hilda Maciel tenía 88 años y se encontraba ingresada en un hospital de Río de Janeiro hasta que a finales de 2012 murió. Todo esto no sería nada del otro mundo de no ser porque la mujer no falleció por causas naturales, sino que una de las enfermeras le inyectó sopa directamente en la sangre. Un error poco común, pensarás, pues si tenemos en cuenta el nivel de retraso que tienes que tener para confundirte e inyectarle comida en sangre, desde luego, pero poco después Palmerina Ribeiro, de 80 años, murió cuando una enfermera con la misma genética que la anterior le suministró café con leche en la sangre. Joder, ya es casualidad. Según ellas, las enfermeras se equivocaron de sonda y solo se dieron cuenta cuando las mujeres ya estaban muertas. Vale, si pasa una vez puedes llamarlo desgracia y deberían empezar a tener en cuenta si las sondas se diferencian bien o si las enfermeras necesitan instrucciones específicas para decirles "este tubo es comida y la comida va en el estómago, no en la sangre". Y ya ellas, si quieren, puede tomar notas en una libreta. El caso, que suceda una segunda vez es preocupante. Significa que realmente las sondas no se distinguen y deberían empezar a ponerle colores. Claro. O puede que el nivel para entrar como enfermera en los hospitales de Río de Janeiro sea muy bajo, no sé. Ahora bien, sabiendo los casos anteriores, ¿cómo lo llamarías si supieras que en realidad pasó 3 veces? En esta ocasión, una estudiante de enfermería llamada Luciana Carvalho fue acusada de cometer exactamente el mismo error que las anteriores. Y con 3 ya es demasiada casualidad. Número 8. San Lorenzo y el fuego. Cuando el emperador romano Valeriano vio que el estado estaba falto de pasta, se le ocurrió, proclamando un edicto, perseguir y prohibir el culto cristiano confiscando todas sus riquezas. La carta decía que los senadores, nobles, caballeros y matronas que fueran cristianos serían desterrados y privados de sus bienes, y que si se les ocurría seguir profesando el cristianismo, serían ejecutados. A los obispos, presbíteros y diáconos se les ejecutaban directamente, y ahí es donde entra el diácono San Lorenzo. Mientras que los demás murieron por decapitación, a Lorenzo le esperaba otra cosa, un destino mucho más cruel, pero también más recordado e incluso elevado a la categoría de divinidad, ya que fue quemado vivo y lentamente en una parrilla. Si sufrió esta muerte es porque Valeriano creía que Lorenzo escondía la riqueza. Daniel, ¿cómo se encuentra, bebé? Muchísimas gracias por esos 777 vitazos. ¡Ña! Gracias, bebé. Si sufrió esta muerte es porque Valeriano creía que Lorenzo escondía las riquezas de la iglesia y se negaba a entregarlas. El hecho de que fuera quemado tan lentamente era en parte el castigo y una manera de saber si decía la verdad. A modo de leyenda se cuenta que cuando estaba en la parrilla bromeó y dijo: "Dadme la vuelta que por este lado ya estoy hecho". Número 7. El Gran Cañón del Colorado.
Las muertes en esta zona del mundo son algo más habitual de lo que parece. Michael Giglieri recoge en su libro publicado en 2002 las muertes más extrañas que pudo ver en la época que estuvo como guía. Algunos turistas cuando visitan el cañón se ponen en situaciones peligrosas por desconocimiento o por idiotas como es el que veremos aquí. Hace tiempo circuló un rumor que una persona había muerto en el cañón cuando fingía que perdía el equilibrio en el borde, resbalándose y cayendo finalmente al vacío. Al parecer la historia es real y le sucedió a Greg Austin Gingrich en 1992. Greg Austin fue un día a visitar el cañón acompañado de su hija adolescente. Quizá no era todo lo impresionante que esperaba y quería más acción, o quizá quería impresionar a su hija. Sea como sea, en un momento dado, le llamó la atención y se subió en una pequeña pared de seguridad y fingió perder el equilibrio. La pobre hija, que seguramente ya conocía esa personalidad por parte de su padre, le ignoró y siguió caminando con la esperanza de que dejase de ponerla en ridículo y él en peligro. Greg finalmente cayó dramáticamente. Pero era solo un engaño porque aterrizó en un pequeño saliente. Sin embargo, al aterrizar en ese saliente perdió el equilibrio y cayó 122 metros. Después de un largo tiempo de búsqueda, lograron encontrar su cuerpo y darle la noticia a su hija, y ni me imagino qué se le pasaría por la cabeza nada más escucharlo. Otra historia que cuenta Giglieri en su libro es la de un hombre llamado Cochrane de 43 años. Dice que antes de ir al cañón el hombre era un temeroso de las serpientes de cascabel, algo que no era extraño porque la mayoría de los visitantes la temen, pese a que nunca se registró por aquella época ninguna muerte por su culpa. Cochrane, pese a ello, le tenía un temor tan grande que cuando estaba en la excursión guiada, vio una de cerca y se quedó inmóvil. La serpiente, que también se quedó parada un momento, reaccionó sacudiendo rápidamente la cabeza amagando una picadura. Sin que le llegase a tocar, el hombre saltó hacia atrás y murió de un ataque al corazón. Wow. Número 6. Los cerdos. En 2012 las autoridades de Oregón investigaron cómo pudo ser posible que Terry Vance Garner, de 69 años, fuera devorado por sus propios cerdos. Cuando se percataron de que el hombre había desaparecido y tardaba mucho en dar señales de vida, comenzaron a buscarle por todas partes, pero cuando le encontraron, solo vieron su dentadura y algunas partes de su cuerpo dentro del recinto de los cerdos. Pero ¿cómo podía ser? Nunca se llegó a saber exactamente cómo pudo pasar, y se teorizó con varias ideas. El fiscal del distrito Paul Fraser dijo: por lo que sabemos fue un terrible accidente, pero es tan malditamente raro que tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades. Dijeron que el accidente ocurrió cuando Terry se acercó a dar de comer a los cerdos, y en ese punto se habla que pudo sufrir un ataque al corazón y caer dentro, o que existe la posibilidad de que los cerdos le empujaran y le pisotearan hasta matarlo. Algo que no suena extraño, ya que habían cerdos que pesaban 320 kilos. Su hermano Myrtle dijo que el año pasado una de las cerdas mordió a Terry por pisar accidentalmente un lechón, dando a entender de que no es extraño que las cerdas, los cerdos y el jabalí que también tenía, le atacaran y lo mataran para finalmente comérselo. Número 5. Cocinero versus serpiente. ¿Ya los cerdos son unos asesinos? No. En 2014, Peng Fang, un chef chino experimentado, fue un día a trabajar a su restaurante donde se sirve un plato muy exquisito de carne de cobra escupidora de Indochina. Los clientes dijeron que de repente se pudo escuchar un grito desde dentro de la cocina y que acto seguido hubo una conmoción cuando se enteraron de que el cocinero le había picado una serpiente. Vieron que la ambulancia llegaba, pero por desgracia, el cocinero Peng Fang ya había muerto. ¿Qué había pasado dentro de la cocina? Peng comenzó a preparar el plato, cogió la serpiente viva y la decapitó, puso la cabeza a un lado y comenzó a trocear el cuerpo de la criatura para preparar la sopa, que era el plato en cuestión. Al rato cogió la cabeza de la serpiente para tirarla a la basura y sí, le picó. Ese fue el momento en el que se escuchó su grito desde la sala. Peng Fang era un chef experto, pero para haber estado cocinando serpientes durante muchos años, se le olvidó lo más importante a la hora de cocinarlas, y es que estos reptiles se siguen moviendo 20 minutos después de cortarles la cabeza, y algunos pueden hacerlo durante una hora. Eso incluye que el cuerpo se mueva, que se retuerza, que abra y cierre la boca y que naturalmente ataque e inyecte el veneno. Número 4. Poseído por una serpiente. Desde luego las serpientes tienen muy mala fama para algunos, más si la persona es una supersticiosa de cojones y cree que la serpiente es el mal. Esto explicaría, o al menos haría más entendible, la historia que veremos aquí. En 2013, Takuya Nagaya, de 23 años, estaba un viernes por la mañana en casa de su madre. Al rato comenzó a golpear los muebles y a decir cosas sin sentido y a tirarse por el suelo diciendo que era una serpiente. La madre, que se asustó, cosa que no entiendo porque viniendo de un japonés eso es lo más normal que puede hacer al cabo del día, y llamó al padre para que le ayudara. Este, cuando llegó a casa, miró al chico de arriba abajo y pensó que lo mejor para ayudarle era atarlo, morderle todo el cuerpo y golpearle una y otra vez hasta matarle. Y todo lo hizo, según dijo él, para ayudar a su hijo a sacarle la serpiente que le había poseído. Número 3. La mujer, el caballo y una chispa. La recién casada Erika Marshall... No mames, ¿eso es en serio? Número 3. La mujer, el caballo y una chispa. La recién casada Erika Marshall sufrió un accidente mortal por culpa de una explosión, pero no provocada por ella, sino por un caballo.
La mujer era una veterinaria en Ocala, Florida, y en el momento antes de morir se encontraba dentro de una cámara hiperbárica a presión tratando a un caballo. Algo que hacía de forma habitual unas 2 o 6 veces al día con los más de 30 caballos que tenían. Este, que no estaba completamente sedado, golpeó varias veces la pared atravesando el revestimiento protector y provocando que salieran chispas, resultando en una explosión que destrozó parte del edificio, matando al acto tanto al caballo como a Erika. Una muerte muy evitable, desde luego, ya que no retiraron las herraduras del caballo ni tampoco lo sedaron, medidas que, viendo lo que es capaz de hacer una chispa dentro de una cámara hiperbárica, deberían ser obligatorias. Número 2. Morir cuando menos te lo esperas. Humberto Hernández en California estaba un día caminando tranquilamente por la acera pensando en sus cosas como todo el mundo, hasta que escuchó un ruido y sin poder reaccionar ni tan solo pensar qué había pasado, murió. En 2007, cuando Humberto estaba en la acera, un coche había tenido un pequeño accidente contra una boca de incendio justo al lado, provocando que una de las tapas saliera disparada por la presión hacia la cabeza del joven con tanta fuerza que no tuvo ninguna oportunidad. Si lo piensas bien, si lo piensas a fondo, da bastante miedo. Imaginar que por el simple hecho de andar por la acera puedas en cualquier momento morir es preocupante. No te darías cuenta de nada y de repente, todo en negro. Número 1. Uno de los deportes menos peligrosos. Escuchar en las noticias que un conductor de la Fórmula 1 ha muerto es una desgracia, pero se asume que al ser un deporte de riesgo los accidentes mortales pueden ocurrir. Pero con la esgrima, ¿cómo alguien puede morir? En 1982 se estaba celebrando el Campeonato Mundial de Esgrima el 19 de julio. Vladimir Smirnov competía contra su oponente con esos movimientos tan varoniles que tiene la esgrima. En el momento de mayor tensión tanto para los competidores como para el arma, el sable del alemán Matthias Berg se rompió en el ataque y la parte que quedó suelta salió disparada hacia Vladimir, atravesando la malla del casco y derrumbándole. No murió en el acto, pero sí al cabo de una semana. Al quitarle el casco se pudo ver cómo le atravesó el ojo izquierdo, llegando a perforar 12 centímetros del cerebro. Como un deporte como este, que tiene tanta protección y un arma tan inofensiva, puede matar a una persona, nos hace reflexionar que algunas veces cuando llega tu hora no puedes hacer nada, y ni un sable sin punta flexible y que tampoco corta, evitará que mueras. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto. Bueno, ¿qué les pareció?